Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de Diario de Cuba. Hoy es viernes 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna y también del Guía de Turismo. Contamos las noticias que te recomendamos seguir esta semana. Cuba siglo XXI. Gaesa está detrás de la ofensiva del régimen contra las MIPYMES. Estados Unidos paraliza los procesos de residencia para migrantes beneficiarios del parol y la reunificación familiar. Gaesa compra en Francia un cargamento del diésel por alrededor de 32 millones de dólares. Una auténtica multinacional del blanqueo de capitales estaría detrás de la financiación de parques solares en Cuba. Llevo 3 años y medio exigiendo a Díaz-Canel una indemnización. Un cubano baleado el 11J. Comenzamos. En un reciente análisis, el economista Emilio Morales revela que el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, GAESA, ha intensificado su control sobre las MIPYMES en Cuba. Esta estrategia surge como respuesta a la drástica disminución de las remesas, que en 2024 cayeron un 43,43% respecto al año anterior y un 73,03% en comparación con 2019. La reducción de remesas ha debilitado la posición financiera de Gaesa, que ahora controla directamente solo el 7,32% de estos ingresos, equivalentes a 81,6 millones de dólares. Además, la reciente inclusión de Orbit SA en la lista de entidades restringidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos ha limitado aún más las operaciones financieras del conglomerado militar. Para contrarrestar esta situación, el régimen ha implementado medidas que afectan directamente a las MIPYMES, como la imposición de topes en los precios de venta, la prohibición de 125 actividades en el sector privado, incrementos impositivos y restricciones en el comercio mayorista. Además, se ha creado el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales con el objetivo de estatizar estas entidades. Estas acciones buscan satisfacer las necesidades financieras de Gaesa y recuperar el control del mercado minorista dolarizado y del mercado cambiario en la isla. La administración de Donald Trump ha decretado una pausa indefinida en las solicitudes de regularización presentadas por migrantes de América Latina y Ucrania, incluyendo a cubanos que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de la era Biden. Esta medida afecta a quienes llegaron mediante el parole humanitario, la reunificación familiar y el programa Unidos por Ucrania, sumando aproximadamente 770,000 personas. La suspensión se debe a preocupaciones sobre posibles casos de fraude y seguridad nacional, según un memorando interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Los migrantes afectados, que previamente obtuvieron permisos de trabajo temporales y protección contra la deportación por 2 años, ahora ven congelada su posibilidad de avanzar hacia un estatus legal permanente. Esto incluye a los cubanos que bajo la ley de ajuste cubano podían solicitar la residencia permanente tras un año y un día en el país. La directiva interna también señala investigaciones que revelaron miles de solicitudes con irregularidades como patrocinadores en serie y uso de información de personas fallecidas, lo que ha motivado la implementación de esta pausa administrativa. El conglomerado militar cubano Gaesa ha realizado una compra significativa de 330,000 barriles de diésel en Francia, con un valor aproximado de 32 millones de dólares. El cargamento salió de la refinería de La Vera el 14 de febrero y se espera que llegue a la base de supertanqueros de Matanzas el 4 de marzo. Esta adquisición se produce en un contexto de crisis energética en Cuba, donde la escasez de combustible y la falta de capacidad de las plantas termoeléctricas han causado graves apagones en la isla. La situación ha llevado al gobierno cubano a suspender actividades no esenciales como el trabajo y las clases para reducir el consumo de energía. A pesar de las medidas tomadas, el suministro de electricidad sigue siendo inestable, lo que ha impactado gravemente a la población. Además, en paralelo, la crisis energética ha afectado diversos sectores económicos y la falta de recursos también ha obligado a la isla a buscar soluciones fuera de sus fronteras. La reciente importación de combustible podría aliviar la situación a corto plazo, pero la dependencia de la importación y la falta de inversión en infraestructura continúan siendo desafíos críticos para la economía cubana.
Una investigación reveló que una red de la mafia rusa habría estado involucrada en el lavado de dinero mediante proyectos de energía renovable en Cuba. Esta organización, que operaba desde España, estableció vínculos con el régimen cubano ofreciendo minerales a cambio de financiar parques solares en la isla. El caso resalta las preocupaciones sobre el uso de las inversiones extranjeras en Cuba para actividades ilícitas, afectando la transparencia en el desarrollo de proyectos económicos en el país. Jorlien Rodríguez Roa era un médico, lo conocía de la escuela. Me hizo un torniquete en la pierna para que no me desangrara y me cubrió de las heridas de las balas de la espalda. Cuando por fin llegué al hospital, la policía estaba fuera, empezó a golpearme con palos. Los médicos corrieron a ayudarme y lo último que recuerdo de haberlo oído fue a la policía preguntando: ¿van a salvar a ese contrarrevolucionario? El médico en jefe dijo: sí, vamos a salvarle la vida porque ese es nuestro trabajo. Me desperté cubierto en vendas, me habían sacado una bala de la pierna y otra del abdomen, pero una quedó alojada entre mis costillas. Osiris Puerto Terry, un cubano baleado durante las protestas del 11 de julio de 2021, denunció la falta de justicia por su caso en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia en Ginebra. Después de sobrevivir a 3 disparos por parte de las fuerzas del régimen, Puerto Terry ha exigido una indemnización por los daños sufridos, pero sus peticiones fueron rechazadas por las autoridades cubanas, que no procesaron a los responsables. En su intervención, Puerto Terry destacó que el régimen ha destruido su vida personal y profesional, señalando que no es un activista, sino un simple vendedor de helados. Su caso refleja la represión que vivieron muchos manifestantes durante el 11J y la falta de responsabilidad por parte del gobierno cubano. Desde hace 15 años en Diario de Cuba te contamos lo que el régimen cubano no quiere que sepas. Líderes opositores, artistas, influencers, defensores de derechos humanos llaman al exilio a apoyar la campaña de micromecenazgo de Diario de Cuba. Para seguir contribuyendo por la libertad de información en Cuba, hoy te pedimos que nos apoyes con una donación. Y de esta forma terminamos este resumen informativo. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana.